Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo A2 y tenemos a bien presentar lo que es la NIF 15. Dentro de la norma establece lo que es un objetivo y en ello describe que se establecen los principios que toda entidad deberá aplicar cuando surja un contrato con un cliente, brindando una información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujo de efectivo. Y por ello también en su párrafo 2, la norma se fundamenta que para el cumplimiento objetivo reconocerá lo siguiente escrito. Por ello, el objetivo también podemos decir que se podrá desagregar varios objetivos específicos y uno de ellos podemos mencionar en la ayuda de la aplicación del principio del devengo. ¿Por qué? Porque nos brindará la ayuda en el reconocimiento de ingresos para medir y representar fielmente sus rentas. Dentro del alcance de la norma abarca una variedad de contratos. Por ello es que la norma describe que se exceptuará los siguientes tipos de contrato. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento que están dentro del alcance de la NIF 16. Es por eso que también el párrafo 6 de la norma de la NIF 15 menciona que solo se aplicará esta norma si la contraparte del contrato es un cliente. En su sección de reconocimiento de la norma, tiene como paso 1 lo que es la identificación del contrato, y la norma pues define que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que reconocen los derechos y obligaciones exigibles. Por lo tanto, nos dice que los criterios que se deberán cumplir una entidad para contabilizar como un contrato con el cliente son los siguientes, ya que recordemos que la exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato también es una cuestión del sistema legal. La norma también nos menciona que los contratos generalmente son contabilizados por separado, exceptuando que puede cumplir lo que es el párrafo 17, una combinación de contrato, que una entidad combinará dos o más contratos de un mismo cliente y lo contabilizará como único contrato, siempre cumpliendo los requerimientos siguientes. También se puede tomar lo que son las modificaciones del contrato, que ya sean contratos separados o bien que no se contabiliza como un contrato separado. Una vez la entidad ha establecido que contiene un contrato con un cliente, su siguiente paso es la identificación de obligaciones de desempeño. Y con base a su concepto, podemos concluir que es importante la identificación de obligaciones de desempeño establecidos en un contrato para poder cumplir con el objetivo de la NIF 15. Buenas noches, compañeros. Continuando, vamos a seguir hablando de distintos bienes o servicios. La norma indica que depende del contrato, los bienes o servicios pueden incluir, pero no limitarse a los siguientes: venta de bienes producidos por una entidad, reventa de bienes comprados por una entidad, También indica que cuando satisfagan la satisfacción de las obligaciones de desempeño, cuando una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, cuando satisfaga una obligación de desempeño. Los beneficios de un activo son flujos de efectivo potenciales que pueden obtenerse directa o indirectamente de muchas formas, tal como el uso de activos para producir bienes o servicios, el uso de activos para mejorar el valor de otros activos, el uso de activos para liquidar pasivos o reducir gastos, la venta de intercambio de activos y conservar los activos. Entre otras formas de obligaciones de desempeño tenemos que una entidad debe transferir el control del bien o servicio a lo largo del tiempo, y para ello es necesario que cumpla los siguientes criterios. El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad, en la medida que la entidad lo realiza. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo. El desempeño de la entidad no crea un activo como un uso alternativo para la entidad. También la norma indica que en la medición una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas.
El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir el bien o servicio comprometido con el cliente. Al determinar el precio de la transacción, una entidad reconocerá efectos de los siguientes aspectos: contraprestación variable, limitación de las estimaciones de la contraprestación variable, existencia de un componente, entre otros. Muy buenas noches, licenciado. Damos continuidad a la exposición 15 con el tema determinación del precio de la transacción. Dentro de ello mencionamos lo que es contraprestación variable. Es un contrato que incluye el importe variable en una entidad estimará el importe de la contraprestación. Por ejemplo, que son los descuentos, devoluciones, incentivos y reembolsos. Cuando hablamos de reembolsos, estamos hablando de los pasivos por reembolso. Es cuando una entidad reconocerá el pasivo por reembolsos si la entidad recibe contraprestaciones de un cliente y para reembolsarle ya sea toda o parte de la contraprestación. Y también vamos a hablar de las limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable. Nos dice que son factores que podrían incrementar o la probabilidad o la magnitud de una revisión de los ingresos de las actividades ordinarias que incluyen, pero se limitan algunos factores, como por ejemplo el contrato tiene un número y amplio rango de importes de contraprestación posibles. Y mencionamos lo que es existencia de un componente financiero de financiación significativo de contrato. El objetivo de ajustar el importe se ha comprometido en contraprestación de dar cuenta de un componente de financiamiento significativo. Es por una entidad reconozca los ingresos de actividades ordinarias por el importe que refleje el precio de un cliente pagado por los bienes o servicios comprometidos. Buenas noches, continuando con la exposición de la NEM 15, hablaremos sobre la asignación del precio de la transacción en las obligaciones de desempeño y de la amortización y deterioro del valor. Cuando hablamos de la asignación del precio, la norma nos indica que cuando se asigna el precio de la transacción, su objetivo es que la entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño. Y sobre la amortización y deterioro del valor, la norma nos indica que una entidad reconocerá el resultado del periodo, una reversión de parte o de todo la pérdida del deterioro del valor anteriormente reconocido de acuerdo con el párrafo 101, y que cuando las condiciones del deterioro dejen de existir o se hayan mejorado. Viendo el párrafo 101 que hace referencia, nos indica que una entidad reconocerá un deterioro del valor en el resultado del periodo en la medida que el importe del libro de un activo sea reconocido de acuerdo al párrafo 91 o 95 y este supere lo que es el importe pendiente en la contraprestación de la entidad que espera recibir por esos activos, ¿verdad? O los bienes que se relacionan, ¿verdad? Con el activo y los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes y que estos es muy importante que no sean reconocidos como gastos. El párrafo 91 y 95 que nos hace énfasis nos habla sobre que una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente y si la entidad espera recuperar dichos costos y una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos para cumplir un contrato solo siempre que dichos costos cumplan todos los criterios que sean costos relacionados directamente con el contrato o con un contrato esperado de la entidad que pueda identificar los costos y que estos generen mejoras en los recursos de la entidad que utilizarán para satisfacer obligaciones
del desempeño del futuro de la entidad. Continuando con la NIF 15, hablaremos sobre el tema de presentación. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en los estados financieros como un activo o pasivo del contrato. Va a depender de la relación que exista entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Un ejemplo que podemos mencionar sobre la aplicación de esta norma es el caso de que un cliente suscriba un plan con alguna entidad de venta de celulares. Para la aplicación de esta norma es importante identificar si existe un contrato con el cliente, si ambas partes aprobaron sus términos de obligaciones o compromisos, asimismo identificar las condiciones de pago. Información a revelar. Una entidad revelará toda la información suficiente que permita que los usuarios de los estados financieros comprendan la naturaleza e importe de los ingresos de actividades ordinarias y los flujos efectivos que surgen de los contratos con clientes. Además, deberán de revelar toda la información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con clientes, los juicios significativos, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con cliente. Con relación al contrato con cliente, la entidad revelará los saldos de apertura, revelará los saldos de cierre, además sobre los ingresos presentará la procedencia de los mismos. Los juicios significativos, en este caso, la entidad revelará todos los juicios que se hayan realizado, asimismo como los cambios de los más significativos sobre la aplicación de esta norma. Además, la entidad revelará todos los métodos utilizados para reconocer los ingresos y una explicación del por qué los métodos utilizados. Los activos reconocidos por los costos para cumplir un contrato con un cliente, en este caso revelará los juicios realizados y métodos que utiliza para determinar la amortización para cada periodo de presentación. Continuará mi compañera Odilia. Mi nombre es Odilia García y en esta oportunidad preparamos un pequeño resumen con aspectos importantes sobre la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Es importante resaltar de que esta NIF 15 vino a sustituir algunas normas cuya vigencia terminó el 31 de diciembre del 2017, como lo son la NIF 11, la NIF 18, la CINIF 13, la CINIF 15, la CINIF 18 y la SIC 31. Para una mayor comprensibilidad, creamos este pequeño mapa conceptual con aspectos importantes que consideramos de la NIF 15. Entre ellos tenemos el alcance y pues este aplica a todos los contratos con clientes a excepción de los que están dentro del alcance de la NIF 4, de la 9, de la 10, 11 y 16 y también de la NIF 39, 27 y 28. También es importante recordar que la norma nos establece la definición de contratos y esto pues es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Así también nos establece modalidades de los contratos que pueden ser escritos, orales o implícitos por las prácticas de la entidad. Así también la duración que puede ser fija, que puede ser determinación o de moderación en cualquier momento o puede ser de renovación automática de forma periódica. También es importante tener en cuenta los criterios de reconocimiento que se deben tener y estos son pues que ambas partes del contrato deben haberlo aprobado y se deben comprometer en cumplir con las obligaciones. Así también que las entidades pueden identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir y que también se deben identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. Asimismo, que el contrato tenga un fundamento comercial y que la entidad deba considerar la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar la contraprestación de su vencimiento. Es importante que tomemos en cuenta de que la norma establece que los contratos deben aplicarse de forma individual, pero que también existe una excepción de que pueden ser estos agrupados siempre y cuando exista una expectativa razonable de que no creará un efecto significativo. Gracias por su atención.